noches, maestros y maestras de Antioquia, televidentes de Teleantioquia. Mis primeros aprendizajes ocurrieron junto a padres y abuelos que no usaban su adultez como un lugar de conocimiento pleno, sino como un lugar de asombro, de pregunta. Miraban, olfateaban, escuchaban tratando de aprender y nos enseñaron así que cada lugar, que cada recorrido, que cada mirada era para aprender, que cada conversación era un aprendizaje. Ellos no sabían esta frase que ustedes ahora van a aprender de dónde viene y qué bello es ese origen, es cualquier lugar bajo el sol, pero lo ejercían. Luego, en el colegio, en la universidad, hubo maestros que se salieron del aula, que nos ayudaron a explorar, a descubrir el mundo, a tocarlo, a olerlo, a sentirlo y a volvernos investigadores. Ellos nos dejaron a quienes recorrimos ese camino, a quienes fuimos obligados a salirnos de la comodidad para buscar el conocimiento en su fuente, nos dejaron enseñanzas inolvidables. Hoy nos acompañan dos maestras antioqueñas que han hecho realidad Escuela es cualquier lugar bajo el sol. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Charlas Maestras, esta vez por fuera de nuestro horario habitual y por esa condición hoy no tendremos llamadas al aire, pero lo que sí tendremos, como lo decía la maestra Luz María, es la posibilidad de una conversación que se convierta en escuela, porque como decía Guillermo Gaviria Correa, las últimas palabras de Luz me las recojo, escuela es cualquier lugar bajo el sol, la oportunidad de aprender más allá del salón de clase. Esa oportunidad que vamos a tener hoy la vamos a tener con dos maestras de excepción. Una venida desde Puerto Berrío, Liliana Piña Puerto, y desde La Ceja, Diana Ramírez Carvajal. Dos de un club exclusivo y hermoso de las mejores maestras y maestros de este departamento. Para nosotros es un gran honor estar con ellos, con ellas, y esperamos que para ustedes también lo sea. Liliana, bienvenida. Muchas gracias, Juan. Gracias por pegarte el viajecito hasta acá. Muy rico estar en este escenario con ustedes. Ella vino desde el calor y vos te viniste desde el frío del aguacero. Desde el frío, desde La Ceja. Bueno, y Liliana, ¿qué experiencia recuerdas de un aprendizaje por fuera del aula? Bueno, recuerdo que más que todo mi experiencia de niñez la recuerdo de mi mamá. Mi mamá siempre quiso ser docente. Entonces ella siempre me enseñaba canciones, me contaba historias y para mí eso fue muy significativo porque de hecho lo que yo soy se lo debo mucho a mi mamá porque ella me inculcó muchos valores, por medio de sus historias me llevaba como a diferentes mundos y eso fue que naciera ese amor de ser maestra en mí, esa vocación. Entonces para mí fue una experiencia muy significativa el hecho de tener ese impulso de mi mamá siempre ahí acompañándome y también, como no, de los maestros que he tenido, los cuales han inculcado tantos valores en mí. Por ejemplo, en bachillerato, aquellos maestros que fuera del aula nos llevaban a vivir otro tipo de experiencias en sus clases, como en clases, por ejemplo, en los pasillos, clases, por ejemplo, en la cancha, porque no nos podemos centrar todo en el aula, en el salón de clase y en un tablero, sino que hay muchas experiencias que se viven también fuera del aula, donde uno aprende bastante. Liliana, ¿vos dónde has aprendido, además de en las aulas? Bueno, aquí también haciendo memoria, cuando estaba pequeña, mi área es ciencias naturales, entonces el amor por la vida, por la tierra, siempre lo he tenido desde muy pequeña. Incluso ese fue mi llamado específicamente para enseñar esa materia y generar en las personas esa conciencia ambiental. Yo creo que la vida para mí en general ha sido un aprendizaje desde muy pequeña.
desde campo, desde salir, recolectar insectos pequeñas, nunca con miedo de los animales, sino por el contrario, siempre con esas ganas de saber más. Y así fue que fue naciendo como también entender que no solo era lo que me daban los profes en la escuela, sino que el mundo se abría ante esas posibilidades que nos presenta, ¿cierto? Y todavía, a mis 40 años, sigo asombrada con la flor, con la planta, no pierdo como esa frescura, digámoslo así, de volver a la naturaleza, y creo que ahí la misma tierra fue una gran maestra, no solamente en el aula, como bien se dice, sino que también la vida misma nos va enseñando y nos va llevando por esos caminos. Y experiencias significativas, muchas. En el colegio tuve muchísimas, principalmente los laboratorios que nunca olvido, que me hicieron enamorar de la ciencia y que creo que uno como profe de ciencias, por lo menos llevar a los estudiantes al laboratorio. Bueno, yo cuento con un lugar que tiene zona verde y entonces allí también podemos hacer esos proyectos y hacerlo un poco realidad. Eso de ver la vida ahí, cierto, que la tenemos todos los días, pero que a veces nos pasa desapercibida. Yo quiero enlazar toda esa experiencia que ustedes dos están relatando y preguntarles por esa esencia de la educación. ¿Qué es aprender? Bueno, yo considero que aprender va más allá, digamos, de los conocimientos que uno adquiere en el aula, de los conocimientos básicos, la matemática, el lenguaje, la naturaleza, o sea, todos esos conocimientos que uno adquiere, el aprendizaje va más allá. Por ejemplo, no vamos muy lejos, el aprendizaje de las inteligencias múltiples, donde vemos la inteligencia emocional, que es tan importante, inteligencia interpersonal, intrapersonal. Entonces, el aprendizaje va más allá de lo que uno dice, no, solamente al aula voy y me limito a aprender o a enseñar, yo como maestra, o me limito a enseñar lo del currículo, lo del plan de estudio. Lo que quepa en un examen. Exactamente, el aprendizaje va más allá de lo que, digamos, a uno le entregan en un plan de estudio, va más allá donde yo quiero que mi estudiante no solo se quede con esos conocimientos, sino que vaya más allá de ese aprendizaje básico que yo le pueda dejar. Entonces, para mí es eso. Cuando vos nos hablabas de por qué las ciencias naturales, apelaste al centro mismo de la naturaleza y de lo bio que es la vida. En esa vida, ¿qué es aprender? Bueno, yo la vida la veo como un entramado. Retomo, me parece que es un autor, Sampeu, y él nos habla de ese entramado de la vida. Nosotros, o yo no sé, considero en general y trato de enseñar a mis estudiantes que partamos de un principio, y es que eso otro también me enseña. A veces pensamos que la educación es jerárquica, que es el profesor quien va a llevar ese contenido, ese conocimiento, digamos, a las aulas de clase, que sí, está muy bien, nosotros tenemos un saber específico que cada vez lo vamos fortaleciendo más. Yo ahora, haciendo cuenta, hace 20 años que salí de la facultad, obviamente mi conocimiento de la ciencia es mucho mayor, pero también eso me llevó a pensar en esa misma esencia del aprender. Puedo saber mucho, pero ¿qué es lo que realmente quiero llevar a mis estudiantes? Y también enseñarles y darles como esa idea, a través de la vida, a través de procesos pequeños de investigación, a través de uno también volverse a enamorar un poco de este descubrir, digámoslo así, de la vida, de la naturaleza, que ellos también entiendan que ellos también pueden enseñar, porque a veces estamos en un papel muy unidireccional, cuando en la educación lo que estamos pretendiendo y lo que no podemos dejar de un lado es que los estudiantes también son sujetos que nos transforman todo el tiempo, que nos ponen retos y que además de que nos ponen esos retos, también nos están invitando a, profe, ¿cómo nos enseñas también de otra manera? ¿Cómo también nosotros te podemos enseñar a ti? Hay datos que yo no sé que los niños son los que los llevan al aula de clase. Entonces es maravilloso poderte abrir un poco también como el profesor que siempre está dispuesto a aprender, no solamente a enseñar. Entonces, bueno, parto un poco como de esa esencia de lo que es aprender a enseñar. Y entre aprender y enseñar y hablar de salirse del salón, hubo una circunstancia que sacó al mundo del salón y lo sacó de la fábrica y lo sacó de cada lugar que era cotidiano. Nosotros hemos sido hermanos en una circunstancia excepcional. Todos vivimos un tiempo de pandemia y de confinamiento que transformó los relojes y las formas de aprender. Eso es aprender,
afuera del salón de clase. ¿Cómo Claro. encararon ustedes, Lili, Bueno, ese momento? Yo te cuento que para mí la pandemia fue un gran reto, pero a la vez desarrolló en mí habilidades que quizás yo tenía escondidas. Yo en ese momento me encontraba haciendo la maestría y empecé a aprovechar todos esos aprendizajes que iba adquiriendo para llevarlos a través de una pantalla. Entonces me apasioné de una manera tan impresionante con todo lo de la pandemia que yo quería estar cada vez más cerca de mis estudiantes. Y yo dije, bueno, una manera de estar más cerca es creando clases en YouTube. Entonces decidí Abrir un canal. abrir el canal de YouTube. Bueno, ya lo tenía abierto, pero no lo utilizaba. Pero te Entonces yo dedicaste dije, aquí fue. Empecé con esa pasión a crear los videos, tutoriales para los niños, para los padres de familia, que no sabían, por ejemplo, manejar cierto programa. No se preocupen, papás, yo les creo el tutorial, yo les enseño por acá. Entonces, o sea, me apasioné demasiado y me apasioné tanto en hacer videos que me daban hasta las 3, 4 de la mañana yo editando, pero feliz porque estaba aprendiendo. Si alguien quiere visitar tu canal de YouTube, ¿cómo lo encuentra? Liliana Piña. Entonces para mí fue una experiencia pues muy enriquecedora porque yo dije, bueno, aquí todos nos tocamos, o sea, como que ¿ahora qué? Pero yo tenía la ventaja de que de pronto estaba haciendo la maestría, tenía ciertos conocimientos y me encantan las TIC. Entonces yo fui una de las primeras de mi institución que empezó con todo esto de las clases virtuales, porque yo dije, no podemos limitarnos simplemente a enviar una guía y el estudiante qué, o sea, ¿dónde queda de pronto esa cercanía, ese diálogo? Entonces empecé con todo este cuento, hasta compré aro de luz, compré el telón de pantalla verde para que ellos me vieran en diferentes escenarios y eso era muy enriquecedor. Claro, y te volvías muy atractiva, a ojos de ellos no se veía repetido. Profe, estás en el bosque, profe, estás en la playa. Y yo contando las historias me iba a la cueva, me colocaba hasta antifaces y todo con la aplicación y súper chévere. O sea, yo logré sacar el máximo de la pandemia. ¿Y a vos cómo te fue? Bueno, a mí también fue un reto, igual que la compañera, yo creo que para todos, pero yo agradezco ese espacio porque siento que necesitábamos volver a nosotros mismos de una u otra manera. Sea que la circunstancia nos obligó, pero allí tendríamos que estar con nosotros mismos. Yo con los niños también la misma preocupación, siempre clases, entonces entramos a las casas. Entonces también escuchaba mucho la mamá que estaba en clase con el niño, eso me pareció muy particular. Después en el municipio ir a algún almacén después de la pandemia, en fin, profe, claro, ya habíamos entrado a las casas. Entonces fue muy bonito ese proceso y también, igual que la compañera, también para mí fue como un antes y un después en mi proceso o en mi ejercicio docente. Había yo terminado ya la maestría, ya había sustentado cuando ya el trabajo de grado y entramos pues como en este proceso y eso fue en marzo, me acuerdo muy bien que eso fue en marzo, 2020. Pensé, no puedo seguir enseñando igual, fue lo primero y esa fue mi preocupación. Igual y como siempre se ha enseñado la ciencia, pues sí muy riguroso en laboratorio, pruebas o exámenes, los que me conocieron antes. El proceso científico. El proceso científico, la clase súper estructurada, no se me perdía un minuto, al final del año el cuaderno lleno, hermoso, y yo no, pues estoy haciendo un trabajo maravilloso. Y empiezo como también a pensar, bueno, y qué bueno desligarme un poco de hacer exámenes. ¿Qué sentido tiene hacer un examen en una virtualidad donde los niños por WhatsApp se pasan las respuestas? Entonces dije, tengo que hacer algo un poco diferente. Y empecé a trabajar un poco por proyectos. Mi trabajo de grado específicamente fue la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad. Yo soy más abogada ya a trabajar, venga, profe, que todos los conocimientos son igual de válidos y cómo a partir de la ciencia podemos ir integrando. Entonces empecé con mis compañeros, vamos a hacer guías integradas. Yo ya tenía una parte adelantada, sobre todo la parte de la minería. He trabajado mucho la parte ambiental y me gusta trabajar el tema minero, llevar estos temas sociocientíficos al aula y también estos otros profesionales, el de sociales, el de español. Profe, ¿cómo enriquecemos? ¿Cómo hacemos que los estudiantes vean una situación, problema desde diferentes aristas, diferentes perspectivas? Y tenemos un material didáctico que salió de ese tiempo y que después de eso, cuando volví al aula, yo ya no volví a enseñar así.
ya todo es proyectos. Yo tomé esa decisión de vida, ha sido maravilloso. Incluso los niños que salen de la metodología les toca aprender tradicional para que luego entiendan, no, profe, es mejor trabajar así, ¿cierto? En equipos, investiguemos, tengamos un asunto que abordar, como ellos también van buscando en diferentes fuentes. Los muchachos ya se volvieron pues también muy expertos en hacer diapositivas, presentaciones. Hemos podido también hacer unos trabajos interdisciplinares muy interesantes en el colegio, también a raíz de esa inquietud, de que ya no podemos enseñar igual. Fue lo que a mí me quedó de la pandemia. Principalmente el mundo ha cambiado, las dinámicas han cambiado y por lo tanto nosotros también tenemos que ir buscando, y eso es lo hermoso del profesor, que tenemos esa autonomía para ir buscando esos nuevos caminos también. El mundo cambió en La Ceja y el mundo cambió en el Magdalena Medio. ¿Algo más por decir, maestra? Pero déjemelo para ahorita, porque es que este tema de poner a los chicos a buscar fuentes y a explorar fuentes trasciende las ciencias naturales y es un aporte gigantesco, pero les tenemos un regalo muy bonito. Juan Mosquera nos contó ahora que la frase educar es cualquier lugar bajo el cielo viene de Guillermo Gaviria Correa. Guillermo Gaviria Correa tiene un hermano que hoy es nuestro gobernador, Aníbal Gaviria. Escuchémoslo. Escuela es todo lo que hay bajo el sol. Esta afirmación, así, categórica y contundente, la escuché muchas veces del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa. Pero para mí, siempre, lo más significativo y simbólico fue que él mismo me compartió que la había aprendido de una maestra de una escuela rural en el municipio natal de nuestros padres, Frontino, en el occidente de Antioquia. Este concepto nos expresa con genial sencillez que el territorio es escuela, que el espacio público es escuela, que el trabajo es escuela, que el otro es escuela. Es un homenaje y un reconocimiento a la riqueza pedagógica de la diversidad. Hoy, en nuestro gobierno, seguimos trabajando bajo este concepto, convencidos de que la diversidad que tiene el territorio antioqueño debe ser aprovechada para enriquecer las aulas y los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Escuela es todo lo que hay bajo el sol. Es un llamado para que los maestros y maestras para la vida de Antioquia dinamicen las didácticas y prácticas educativas que se viven en la escuela. Antioquia, Colombia y el mundo en general son una escuela a cielo abierto en la cual se aprende con la cultura, con la identidad, con los saberes ancestrales, con el encuentro social, con los entornos. Animo pues a estas charlas maestras, que son ejemplo claro de este concepto, a seguir llevando la escuela a todos los rincones de nuestra tierra a través de nuestro querido canal Teleantioquia. Un fuerte abrazo. Unidos. Gobernación de Antioquia. Quiero recoger un par de conceptos que ustedes han venido trayendo y que hemos escuchado en los 7 momentos de charlas maestras que hoy estamos celebrando. Para mí, charlas maestras es una celebración. El primero es que estamos formando para la vida. Nos dice la doctrina, nos dice la ley, nos dice la norma que formamos para el conocimiento. No. Los maestros aquí vienen a poner que forman para la vida. Y el segundo pasa por esto. Hoy la vida es el riesgo de caer en mentiras. Se miente mucho en lo público y circulan muchas mentiras. Los WhatsApp, las redes sociales son fuentes de verdades y son muchísimas veces fuentes de mentiras. Yo quiero recoger este tema del estudiante que investiga y que aprende a comparar fuentes y a buscar la verdad por sí mismo, no porque el profe me la trajo. Liliana, ¿cómo ha experimentado eso?
Bueno, los niños ciertamente después de la pandemia obviamente cambiaron de pronto esa manera de recibir la información, ¿cierto? Porque ya muchos niños cuentan con un dispositivo, un computador, una tablet donde ellos empiezan a investigar más allá. Bueno, voy a ver, mi profe me trajo un tema, voy a mirar más de ese tema, voy a buscar un video, voy a buscar cierta información en Google, que es donde mayormente recurrimos todos. Entonces yo lo que les he dicho es, pilas, que en internet hay mucha información falsa. Hoy en día cualquiera puede subir información a internet y puede ser falsa la información. Entonces siempre les digo, recuerden que es importante buscar de páginas confiables, de pronto tratar de comparar esa información que ustedes están buscando con la que el docente le está transmitiendo para no caer en el error. Muy bien. Y Diana, pues las ciencias naturales en muy buena medida se aprenden tocándolas, o sea, viviendo la vida, vivir. ¿Cómo es esa experiencia fuera del aula en una institución municipal? Bueno, pues la experiencia apenas la estamos como, digamos, como capitalizando, por decirlo, haciendo la realidad más tangible, pero hace 2 años en el colegio tomamos la decisión y creo que fue muy asertivo. Es un colegio que tiene zona verde, entonces, ¿cómo no aprovechar la zona verde? Y allí hemos sembrado, volver a la tierra con conciencia, le llamamos a este proyecto, porque no utilizamos nada químico, las lechuguitas, todo lo que hemos sacado de allí, una gran cantidad de productos, sabemos que es orgánico, entonces tiene ese plus. Los profesores son, eso a mí me ha sorprendido mucho, que uno llegue con un poco de plantas medicinales y que la gente te recibe con tanto amor. Yo pensé, pues a mí quién me va a recibir una planta, ¿cierto? Uno no le da como ese valor al inicio. Luego ya el trabajo con los niños ha sido maravilloso, ellos sostienen la huerta y ahorita estamos ya en la construcción también de un mariposario. Más que mariposario, es un centro de diversidad, yo diría que va a ser un punto de encuentro de especies, donde cada vez en el oriente antioqueño, y lo sabemos y no es un secreto para nadie, las tierras más productivas del país pues están siendo ocupadas por condominios, en fin, se pierde su productividad. Entonces, los químicos incluso son municipios que tienen floricultivos a su alrededor, obviamente por el clima, y estos químicos pues obviamente han afectado digamos en una medida la biodiversidad, ya que casi no se ven mariposas como antes y hay bioindicadores. Entonces, a mí me encantaría más adelante, y creo que lo que estamos planeando con los estudiantes, investigar propiamente en nuestro contexto, cuál es la influencia realmente de esos pesticidas, de esos químicos en la cadena de vida. Volviendo a lo anterior, que la vida es un entramado y que cuando uno va entendiendo que cada especie, por pequeña que sea, tiene su valor, ahí es cuando empezamos a hacer precisamente ese carácter diferenciador. ¿Cómo investigo que estas especies, y empiezan los niños a hacer pequeñas preguntas, que estas especies son importantes para un ecosistema? O profe, ¿por qué no empezamos a hablar ya del cambio climático, que es un tema que nos aboga tanto también y que permite que investiguemos y que hagamos? Porque también llega un punto en que el profe y nosotros movemos mucho y hacemos campañas y hacemos cosas, pero que a veces se queda en un activismo, que es lo que se le ha criticado mucho a la educación, ¿cierto? Quedarnos y yo creo que también como asuntos como es el cambio climático y también asuntos que tienen que ver con la vida y la biodiversidad, es algo que tenemos que actuar. O sea, ya no nos está pidiendo, sí, sabemos mucho, hablamos, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces creo que también ese ha sido uno de los cambios que he tratado de hacer con los estudiantes y con pequeñas campañas de que rebajemos la luz, rebajemos el agua, sembremos, alimentémonos mejor. Viene todo como unido, que uno creería esto está desligado, pero realmente, como vuelvo a decir, las ciencias podría ser un punto de encuentro, no solamente desde esos saberes específicos, sino también cómo otras áreas nos vamos pensando en trabajar estos asuntos actuales, porque vivimos en un mundo más hipercomplejo, ya ni siquiera podemos decir una complejidad, como lo diría Morán, sino que ya estamos viendo es en una hipercomplejidad y nosotros qué ciudadano estamos formando. Por ahí escuché algo muy bonito y es que uno siempre escucha como qué planeta le vamos a dejar a los seres humanos y más bien sería qué humanos le vamos a dejar al planeta, ¿cierto? ¿Cuál es su nivel de conciencia realmente? Yo estudié toda la vida en Medellín, hablo la primaria, el bachillerato, y para el momento en el que yo crecí, tener posibilidad de estudiar afuera del salón de clase era
o ir al planetario o al jardín botánico o antes se llamaba zoológico, ahora se llama parque de la conservación. Esas eran como las salidas pedagógicas donde uno aprendía en un lugar distinto a estar en el salón. Yo quisiera que nos contaras, Lili, si uno está en el Magdalena Medio, si uno está en Puerto Berrío, afuera de tu institución, para cualquiera que nos está viendo en Antioquia, ¿cuáles son esos lugares que, como el ejemplo mío, son sitios de aprendizaje? Aunque ya sabemos que no son solamente esos, pero también para que ubiquemos al televidente. Claro. ¿Vos a dónde llevarías a los alumnos? ¿En Puerto Berrío? Sí. Bueno, Puerto Berrío tiene lugares muy bonitos, muy turísticos, y uno de ellos podría ser, vamos a conocer el Puente Monumental, que ahí se pueden aprender unos aprendizajes, o sea, muy significativos, porque allí en el puente tú puedes ver el río Magdalena, cómo es de grande. Por ejemplo, cuando yo llegué a Puerto Berrío, porque yo no soy de Puerto Berrío, yo desde que llegué yo dije, wow, yo era impactada pasando el puente y mirando ese río tan impresionante, y yo, qué bonito. O sea, para mí la primera vez fue, qué lo que belleza. Significa para la historia de Colombia y para todo en Colombia. Exactamente. También allí tenemos balnearios, La Alpina, un lugar muy natural, piscinas naturales, tenemos el muelle, donde está, digamos, toda la venta de los pescados, donde se encuentran los pescadores, las canoas, sus chinchorras, o sea, todo esto nos puede llevar a un aprendizaje muy bonito. Todo pues como lo que tiene Puerto Berrío, porque tiene muchos más sitios, que de pronto en este momento se me escapan, pero ahí está claro que es una invitación a aprender de la vida cotidiana. Exactamente. ¿Y en tu caso, Diana? Pues La Ceja, como les comenté, La Ceja está rodeada de floricultivos. O sea, se ha perdido, diría yo, cerca al casco urbano. Tiene varias veredas que conservan todavía esa parte natural, pero La Ceja tiene esa ventaja de que está muy cerquita a municipios como Río Negro, entonces normalmente los niños los llevan a Confama de Río Negro, ese es el paseo de la escuela. Nosotros tenemos la posibilidad más bien de llevarlos a Medellín, Parque Explora, o sea, hay niños que nunca... Cierto, que así sea La Ceja cerca a Medellín, no tienen esa oportunidad pues que los padres. Entonces, bueno, Parque Explora, Planetario, son salidas que uno pues como profesor siempre trata por lo menos en algunos momentos. Sin embargo, antes de la pandemia hacíamos más fácil, ahorita pues han puesto como algunos, y veo que se está volviendo como a activar, y esas salidas son maravillosas porque estamos como volviendo a un punto también en que cuando fuimos estudiantes nosotros recordamos, o yo recuerdo algunas cosas del bachillerato, pero hay tantas cosas que uno no recuerda porque en el fondo no pasó por el corazón, tal vez, o en el fondo no pasó no lo consideraste importante. Entonces es muy triste incluso uno hacer ese ejercicio de mirar atrás y uno decir, bueno, ¿cuántos profes recuerdo el nombre exactamente de todos los que tuviste en la escuela? O yo soy una que he hecho ese ejercicio de vida, y esos que te acuerdas, fue hermoso, también algo te dejó. Entonces, recuerdo mucho y lo empato pues un poco con esta pregunta, y es cuando hacíamos esas salidas, propiamente, son cosas que nunca se van a olvidar y que quedan ahí, ¿cierto? Así sea que hayas ido 1000 veces a Confama, ¿te acuerdas? Bueno, complemento un poco lo que dice Diana con respecto a las salidas pedagógicas. He tenido la oportunidad de realizar salidas pedagógicas con mis estudiantes, y la primera fue a la Hacienda Nápoles. Yo dije, me voy para la Hacienda Nápoles con mis niños, con mis papás, obviamente con toda la autorización, documentación, porque yo dije, esta es una experiencia única que yo quiero que ellos vivan. Y no solo la disfrutaron los niños, sino también muchos padres que no conocían este espacio donde hay tanta flora, fauna, diversidad de animales. O sea, fue una experiencia muy enriquecedora. Y otra salida pedagógica que realicé hace como 2 o 3 años, 3 años más o menos, fue traerlos al Parque Explora. Para mí también fue espectacular porque no lo conocía, y ver toda esa variedad, digamos, de animalitos, de peces. Y la pedagogía que tienen ellos. La pedagogía, o sea, las salas, fue muy chévere porque yo dije, no, pues ya el municipio lo conocemos prácticamente en todos sus espacios. Venga, salgamos. Salgamos, vamos a conocer.
Ustedes nos han enviado fotografías y las hemos estado viendo atrás de nuestro. Hay una fotografía en especial, Lili, dentro de las que vos nos enviaste, nos compartiste, que queremos que todos vean. Contanos qué está sucediendo ahí, cuándo la tomaron, por qué escogiste dentro de todos tus recuerdos esta fotografía para que la compartiéramos hoy. Bueno, esa fotografía es de hace ya algunos años, donde en el área artística yo estaba enseñando el bordado. Entonces ahí quise pues como escoger un emoji, le llevé a los niños el material de los ojitos, la boquita, y cada niño llevó su tela, les enseñé pues como el bordado, les llevé el relleno y la quise poner ahí porque digamos que la mayoría de emojis tienen los corazoncitos y yo pienso que uno debe enseñar desde el amor. Para mí enseñar desde el amor es fundamental, no solo ir a un salón y transmite una serie de conocimientos y ya, ahí quedé. No, porque es que hay muchos niños que a nosotros nos llegan con cantidad, digamos, de falta de afecto, donde en sus hogares atraviesan muchos problemas y de pronto llegan al aula como que aquí es mi escampadero, el refugio. Eso, aquí es mi refugio, voy a llegar donde esa profe que me acoge. Entonces, por eso quise pues como colocar esa imagen. Además que es un tránsito entre lo digital, de lo que estamos hablando ahora de la pandemia, y ese lenguaje digital, los emoticones o emojis, y ponerlos a abordar una actitud Sí. y una actividad absolutamente manual. Y que además es inclusiva, porque es que a mí me tocó que aprendíamos costura las niñas, cosa que yo nunca aprendí, pero los niños no aprendían costura, aprendían matemáticas. O sea, me tocó una educación fuertemente diferenciada por géneros. Es muy bonito que cojamos un aula y todos bordemos. Que integra. Que integra. Y de hecho, algo que hago constantemente en el área artística, donde uno siempre ve cierto potencial en algunos que son muy buenos para el arte o que son muy buenos para realizar ciertos trazos, lo que hago es elegir líderes. Bueno, voy a elegir los líderes que me van a apoyar en la clase, porque obviamente con la cantidad de estudiantes que tenemos en las aulas, no da abasto, digamos, en el área artística para, profe, venga, la muestra. Entonces yo empiezo mi clase y bueno, pilas que hoy elijo los líderes y les coloco su estrellita en el cuaderno. Entonces son animados, profe, mira, puedo ser líder. Y yo, listo, perfecto, ya puedes ir a enseñarle a los demás. Entonces los niños en la clase van buscando el apoyo de los líderes. Y ese apoyo hace que se empodere, que es una palabra muy bella también, cualquiera, que sienta que él también puede enseñar, que estamos hablando es justamente de eso. La escuela es cualquier lugar bajo el sol, y lo decía hace un rato el gobernador, escuela también es el otro, no solamente el profesor. Esperamos que nos sigan acompañando, vamos a ir a unos mensajes y quiero recordarles que Charlas Maestras existe y es posible gracias a la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia. Vamos a volver en un ratito, como les digo, porque este diálogo también es una forma de hacer escuela. Liliana también nos compartió unas imágenes de su hacer educativo y las hemos estado viendo, pero escogimos una en especial para profundizar sobre ella. Liliana, Diana, perdón, ¿qué pasaba? Me disculpan las dos, Diana, ¿qué pasaba aquí? Bueno, como les venía contando, nosotros estamos haciendo un proyecto de sembrar con conciencia, y eso implica abrir esas puertas de ese espacio. No es un espacio grande, es un espacio pequeño. Esta es la huerta, en otra parte tenemos mariposario, inicio de él, y allí están los niños. Yo diría que son las pequeñas semillas. Los niños por sí solos, y siento, y esa es la esperanza. Creo que los que somos educadores tenemos la esperanza de que venga una nueva humanidad que es necesaria, y por eso ahí estamos tratando de hacer esa formación en amar la tierra y respetarla. Y creo que ahí empezamos con las semillas pequeñas. Los niños por sí solos se van entrando, aquí qué está pasando, porque los que trabajan son niños de bachillerato,
trabajo es con niños de octavo, de noveno, y la otra profe de ciencias, Pilar, que obviamente es mi compañera de área y que nosotras pues creo que también fue un impacto para algunas personas en la comunidad cuando iniciamos, porque a veces las personas que tienen estudios postdoctorales, o bueno, postdoctorales no, doctorado o maestría, a veces nos dedicamos mucho a escribir, que también me interesa, y escribo artículos y es la vida académica, pero creo que ese conocer y ese saber tanto nos debe llevar precisamente a transformar. Y al transformar es que si tenés que coger un pico y un asadón y que eso no lo sabías, porque tu función es intelectual, qué bonito es uno sentirse identificado también con eso, con esa parte ancestral, con eso de hablar con los abuelos, el abuelito de un niño que te dijo, profe, hazlo así porque nosotros lo hacíamos así, de empezar a producir las propias semillas, de volver a digamos, esa alimentación más consciente y tratar la tierra con ese respeto. Esa foto es representativa y muy significativa porque ahí están las semillas, no solamente del colegio, porque son los más pequeños, esos son los niños de preescolar, yo diría que son las semillas del mundo entero. Uno no puede subestimar el poder de un niño. Los niños ya como nacen con esa sensibilidad, no sé, creo que los adultos también lo vemos, los niños ya vienen con una impronta natural y es esa necesidad de tratar la tierra no como un ente, como nos lo han enseñado erróneamente desde la ciencia, que es una piedra, sino también como esas nuevas teorías de que hablan de que Gaia es un ser vivo. Entonces empezar a enseñar a los niños ese cuidado y ese amor por la vida, ahí es donde empieza ese trabajo. Sin embargo, ahora lo tenemos, los que están trabajando con nosotros, es voluntariamente. Creo que ser voluntario también implica de que hay una chispa y una pasión allí y no es algo pues como impuesto, no es por voluntad propia. Hay algo que quiero sumar y es el hecho de que ustedes son muy conscientes, las dos, Diana y Liliana, de que se enseña con todos los sentidos, porque tocar la tierra, oler, salir y recorrer implica estar expuesto a los elementos. Y vos hablabas que muchas cosas no se recuerden porque no pasan por el corazón. Hay muchos asuntos que pasan por la piel y que uno se va a acordar justamente de eso. Y si de un lugar venimos es de la piel, o sea, de la familia. ¿Cómo involucran ustedes a la familia para que la familia también sea parte de ese proceso educativo, para que se den cuenta que ellos también son escuela, en el sentido metafórico y real, que vos aportas una parte, pero que otra la tiene que aportar también papá, mamá o primo o el tío, cuando vos pones algo para hacer afuera del salón? Claro, para mí la familia es muy importante en el proceso de aprendizaje de los niños, porque es que allí en la familia es donde están las primeras bases, donde los padres deben formarlos en valores, formar excelentes ciudadanos y no dejarle todo a la escuela. Entonces siempre mi invitación es a que las mamás me apoyen, los papás acudientes, aquel que está pendiente desde casa del niño, primo, tío, abuela, que nos apoyen en la educación, que estén en todo este proceso y no me dejen a los niños solos. A mí, pues en mi caso que es primaria, que no los dejemos solos porque ellos necesitan esa persona orientadora, acompañante, que esté ahí en su proceso, que resuelva de pronto sus inquietudes desde casa. Entonces para mí ha sido muy importante y por ejemplo en el área de artística, en estas obras de teatro, los padres se involucran demasiado, son bastantes colaboradores y ellos me colaboran con el escenario, profe, vamos a hacer aquí, que el sol, que tal cosa, tal otra, involucramos también a los niños. Y para mí eso es muy importante y muy rico ver al padre de familia ahí comprometido con ese estudiante. O cuando se va a realizar algún evento, profe, ¿en qué le colaboro? ¿En qué le ayudo? ¿Qué le llevo? O sea, es fundamental no dejar los niños solos. Bueno, igual, pues tengo también esa misma experiencia creo que en bachillerato los niños son dejados como... a veces algunos papás consideran que porque ya el niño está octavo, noveno, entonces ya los van dejando más solitos. Bueno, uno ve que hay niños que necesitan acompañamiento, otros que son muy independientes, pero la familia, y siempre lo sabemos, la familia es el primer lugar, el primer espacio donde uno se educa, donde uno adquiere unas condiciones mínimas de poder socializar con otros, y que la escuela precisamente es ese lugar donde uno expande esa experiencia de educación y de socialización, pero soy de las que creo que la vida constantemente es una escuela,
Pues nosotros le llamamos escuela a todo este aparato y toda esta institución, pero todo el tiempo los niños en su casa, en el colegio, y que a veces, y lo digo, y es una de las cosas que considero de los retos más fuertes de ser profesor, y es que a veces tú tratas de educar de una manera y al papá no le parece, porque yo educo a mi hija profe de otra manera, porque de pronto usted está exagerando, ¿cierto? Yo soy una, por ejemplo, en temas de bullying, que yo no paso eso, porque estamos en una sociedad en que ya he hecho mucha lástima, o sea, hemos lastimado a muchos seres humanos, y que qué tal uno hacerse el que aquí no pasa nada, y que a veces de pronto si tú estás tratando de hacer algo, a veces la familia no está de acuerdo, no, mi hijo está bien, o... Pero es que es una ¿cierto? charla. Es una charla, no o es profe, una no, charla. eso es así, él en mi casa, bueno, y también es hacerle ver, es un ser humano que está en construcción y que a veces, ¿cierto? Desde ese amor, pero también con una exigencia de entender que el otro también tiene una responsabilidad social. Que así seamos pequeños, hay que enseñarles también la importancia de esa comunicación y que a veces en casa solucionan las cosas de una u otra manera, aquí las podemos solucionar de la manera asertiva, ¿cierto? De una manera de comunicación. Y más ahorita después de la pandemia, obviamente todos sabemos que la situación en los colegios ha sido compleja, ¿cierto? Que los niños vienen casi que 2 años, que obviamente la educación virtual tratamos, pero que esa presencialidad, o sea, educarse con el otro obviamente precisamente es estar acá con él. Entonces hemos notado que ha sido un año, en mi caso ha sido un año complejo en muchos asuntos, pero de unos aprendizajes que son invaluables y que además también te permiten, definitivamente escogiste la profesión, porque uno como profesor, y creo que de los buenos profesores que uno siempre ha tenido, siempre se cuestionó todos los días al llegar a su casa, yo sí lo estoy haciendo bien, ¿cierto? Y a partir de esa pregunta, porque a veces pensarán que uno como profesor ya se las sabe todas y que tienes que ser perfecto. Y también a veces partir de esa primicia es que yo también soy un humano y me equivoco y estoy en mi proceso de formación. Creo que la formación es hasta el final. Entonces, ese asunto familia-escuela es fundamental, pero también qué rico que tuviéramos más puentes de comunicación en donde sepamos que si a veces la escuela toma una decisión no es por hacerle mal a un niño o a la familia, no, papás, hay que entender que es un espacio en donde a veces se requiere otro tipo de, digamos, de llevar una situación, Y una pero es sincronía. fundamental. Habíamos hablado de que Liliana hizo un viaje muy largo, Diana hizo un viaje menos largo, pero hay algo que quieren decirle a sus colegas maestros, a los estudiantes, a las familias. Liliana, ¿qué? Bueno, yo le quiero decir a los maestros que es muy importante educar desde el amor, enseñar a los niños a desarrollar la inteligencia emocional, porque estamos viendo hoy en día niños bastante influenciados por las redes sociales, por aquellas personas que de pronto de una u otra manera no le aportan los mejores aprendizajes, entonces es muy importante desarrollar en ellos esa inteligencia emocional para formar ciudadanos para la vida. Una gran enseñanza. Bueno, para mí sería para también los compañeros, es una labor muy hermosa, no debemos desistir, aunque a veces tengamos situaciones complejas en las aulas, en nuestras vidas. Creo que si acá estamos es porque vamos a transformar realmente vidas, porque es una de las labores más hermosas y más gratificantes y también yo diría que es de las profesiones que más te exige a ti como ser humano, pero que también nos va a permitir precisamente pulirnos a nosotros como seres humanos. La invitación es siempre a hacer todo con amor, como dice la compañera también, a cualificarnos, a que si estamos pensando en hacer una maestría, hagámosla, porque nos cambia mucho la perspectiva también de cómo llevamos esos conocimientos al aula. Y a nuestros alumnos, pues también dejarnos sorprender, dejarlos investigar, dejarnos a veces de quitarnos ese pequeño poder del examen y cómo evalúo de otras maneras, que ellos también se sientan protagonistas de su proceso de aprendizaje. Entonces, la invitación es siempre a seguirlo haciendo con mucho amor, con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, pero también siempre pensando en nosotros. Pues si uno no está bien, uno no puede ayudar a otros de la mejor manera. Yo recuerdo que, y quiero ponerlo aquí sobre la mesa con ustedes, maestras las tres, que algunas de las cosas más importantes de la vida las aprendí escuchando canciones, porque fueron la puerta de entrada a autores que después me enseñaron que este que escribió esta canción leía a no sé quién, y entonces llegué a un libro, o si no,
un libro me llevó a una película, o tal vez en una película encontré algo que yo no había pensado nunca que sucedía y vi que le pasaba a otro y que también me podía pasar a mí. Creo que en la producción artística hay grandes lenguajes que nos enseñan a aprender desde lo sensitivo, a darnos cuenta que por más individuos, por más individuales que somos cada día, no somos realmente tan especiales, en el sentido de que no somos tan únicos. Sobre todo lo digo porque creo yo que la gran enfermedad de este siglo es la soledad. Y nos sentimos solos muy seguido. Maestras como ustedes hacen que los alumnos no se sientan solos y ayudan, además, a que las familias encuentren en quién apoyarse. Y ese apoyo es una forma de educación también, maestra. Pero además hemos encontrado en ellas dos un valor importantísimo para superar esa soledad y para tejernos, para encontrar lo que el gobernador nos decía, del otro enseña. Liliana encontró una forma muy valiosa de trabajar en equipo. Los líderes que son consultados por sus compañeros, pero el líder no permanece. El líder va cambiando a la medida que va mostrando talentos. Además explora talentos. No es el profesor que dice usted puede o no puede, sino que hace que en cada uno surja lo mejor. Eso construye confianzas. Y Diana junta a los chicos, los vuelve voluntarios, o sea, los hace parte de la comunidad, del entorno, de la sociedad. Yo me imagino que hay competencia para ser voluntario, porque cuando esas cosas empiezan a pasar, uno quiere estar incluido, más en esa edad de los de octavo. Y construye una comunidad de cuidado, una comunidad cuidadora de vida. Ojo, cuando hablamos de cuidar la tierra, hablamos de cuidar todas las vidas. Aprendemos a cuidar la tierra, aprendemos a cuidar un animalito y aprendemos a cuidar a los otros seres humanos. Este miércoles es un día inusual para encontrarnos. Esperamos encontrarnos el próximo lunes en nuestro horario habitual, pasaditas las 8:30, 8:45, 8:43. Nos vamos a encontrar el próximo lunes. Diana, Liliana, muchas gracias por pegar el viaje desde donde han venido cada una, pero porque han venido desde los tantos años de ser profesores, de ser maestras aquí. No solo hablo de kilómetros, hablo de la distancia que en el amor nos acerca. Les proponemos a ustedes que nos encontremos, como les digo, el próximo lunes en estas charlas maestras, porque esta también es otra forma de hacer escuela. Ya lo dijimos hoy, escuela es cualquier lugar bajo el sol. Unidos. Gobernación de Antioquia.